Las civilizaciones de Roma y Grecia, dos de las culturas más poderosas y complejas de la historia, dejaron una huella indeleble en el curso del desarrollo humano. Su influencia no solo transformó Europa, sino que se extendió hacia Asia y África, abriendo nuevos horizontes y permitiendo un intercambio cultural, político y militar que dio forma al mundo occidental. A lo largo de los siglos, estas civilizaciones dominaron no solo en el ámbito de las ideas y la filosofía, sino también en la expansión de sus imperios y en el dominio de territorios lejanos. Grecia, con su florecimiento intelectual y cultural, produjo figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles, cuyas enseñanzas aún resuenan en la actualidad. Roma, por su parte, consolidó una vasta red de gobierno y leyes que sentaron las bases de las modernas democracias y sistemas judiciales. Sin embargo, más allá de sus contribuciones políticas y filosóficas, los romanos y griegos también compartieron un profundo interés por la naturaleza, lo desconocido y la conquista. Su expansión no solo abarcó culturas y pueblos, sino también territorios llenos de fauna exótica y, en muchos casos, especies animales que hoy están extintas. Este contacto con diversas especies, particularmente con los animales salvajes, revela mucho acerca de las costumbres de la época. La interacción entre humanos y animales no se limitaba al estudio de la fauna. En muchos casos, los animales, como los leones, fueron parte esencial de los espectáculos, las cacerías y los rituales. El león, por ejemplo, representaba no solo la fuerza y la majestuosidad de la naturaleza, sino también un desafío para los cazadores y gladiadores que se enfrentaban a ellos. Sin embargo, como muchas otras especies, el león europeo fue víctima del impacto humano y desapareció de estas tierras, dejando una marca en la historia que aún hoy nos intriga. El león, conocido por su poder y nobleza, fue una de las criaturas más emblemáticas de la fauna europea durante la antigüedad. Hoy en día, cuando pensamos en leones, imaginamos los vastos paisajes de África, pero en el pasado, este majestuoso depredador también habitó en Europa, particularmente en las regiones del sureste del continente, como la antigua Grecia. Sin embargo, con el paso de los siglos y el aumento de la actividad humana, los leones de Europa desaparecieron, dejando solo vestigios en las representaciones artísticas y en los relatos históricos. Es importante aclarar que, aunque los leones europeos ya no existen, no está claro si formaban parte de una subespecie diferente o si simplemente eran una población local de leones. Las representaciones artísticas de la época sugieren que estos leones tenían algunas características diferentes a los leones africanos actuales. Por ejemplo, se cree que poseían melenas menos desarrolladas, lo que puede indicar una adaptación a su entorno europeo, de clima más templado. El escritor y naturalista romano Plinio el Viejo, que vivió en el siglo I, proporcionó una de las primeras descripciones detalladas de estos leones. Según Plinio, los leones europeos eran más robustos que sus contrapartes africanas y sirias, lo que podría sugerir que esta población tenía una constitución más fuerte para sobrevivir en las regiones frías y montañosas de Europa. A pesar de la falta de detalles precisos sobre su biología, las menciones de estos leones en las obras de los autores clásicos revelan que su presencia en Europa no era meramente incidental. Estos leones estaban especialmente concentrados en el sureste de Europa, en áreas que hoy forman parte de Grecia, donde las interacciones entre los humanos y los leones eran frecuentes y a menudo peligrosas. En las antiguas representaciones artísticas, los leones eran mostrados no solo como animales de caza, sino también como símbolos de poder y resistencia. Los encuentros entre humanos y leones solían ser documentados en escenas de caza épica, donde los guerreros y los cazadores se enfrentaban a estos majestuosos felinos.
Las cacerías de leones se convirtieron en una parte integral de la cultura griega y romana, no solo como una actividad deportiva, sino como una manifestación del dominio humano sobre la naturaleza salvaje. En el caso de la antigua Grecia, los leones no solo eran temidos por su poder, sino también venerados en la mitología y los relatos heroicos. El león de Nemea, derrotado por Hércules como parte de sus 12 trabajos, es uno de los símbolos más duraderos de esta relación entre los humanos y los leones. Sin embargo, a pesar de su prominencia en la cultura, estos felinos a menudo representaban un peligro real, ya que se acercaban a las poblaciones humanas y atacaban tanto a personas como a ganado, lo que generaba un conflicto constante entre los seres humanos y estos depredadores imponentes. Las interacciones entre humanos y leones europeos fueron diversas, desde la caza como espectáculo hasta los relatos de ataques, en los que incluso figuras de poder y soldados caían ante el furor de estos felinos. El león, en muchos sentidos, simbolizaba la fuerza bruta y la naturaleza indomable, algo que los griegos y romanos, al igual que las especies que cazaban, no podían controlar por completo. La tragedia de su desaparición, en gran parte atribuida a la caza y a la destrucción de su hábitat, nos deja con la reflexión sobre cómo las civilizaciones antiguas, al igual que sus conquistas, también marcaron el fin de numerosas especies que una vez compartieron el mundo con ellos. En la antigüedad, la relación entre los humanos y los leones estuvo marcada por una continua lucha de poder y destreza. Las cacerías de leones eran no solo una actividad crucial para la supervivencia, sino también un acto simbólico de poder y valentía. A lo largo de los siglos, los leones fueron vistos como un desafío formidable para aquellos que se atrevían a enfrentarse a ellos, y sus cacerías se convirtieron en un deporte sangriento, cargado de significado cultural y político. Una de las representaciones más antiguas de estas cacerías proviene de la civilización micénica, que data alrededor de 1500 a.C. Una daga micénica encontrada en el sitio arqueológico de Micenae muestra a 4 hombres cazando a un león. Esta imagen no solo ilustra la habilidad y el coraje necesarios para enfrentar a un animal tan peligroso, sino que también resalta el estatus que tales actividades conferían a los nobles y guerreros. La nobleza griega y romana consideraba estas cacerías como una muestra de destreza y de conexión con los dioses, especialmente con Artemisa, diosa de la caza. Figuras históricas como Alejandro Magno no solo fueron conocidas por sus conquistas en el campo de batalla, sino también por su participación en estas cacerías. De hecho, algunos relatos afirman que Alejandro se enfrentó a leones en Persia, llevando la caza de estos majestuosos felinos a un nivel mítico. Además, los leones no solo fueron cazados en el contexto de las expediciones militares o como espectáculo, sino que también se utilizaban en competiciones, que formaban parte de las festividades públicas. Los antiguos Juegos Olímpicos, por ejemplo, contaban con eventos donde los atletas se enfrentaban a leones como parte de su entrenamiento o como exhibición de su valentía y habilidades. Las cacerías no solo tenían un carácter recreativo o de prestigio, sino que también eran una forma de control social, de demostrar la supremacía del ser humano sobre la naturaleza. En este sentido, los leones, al igual que otras criaturas salvajes, representaban un obstáculo que los hombres debían superar para afirmar su dominio sobre el mundo natural. A pesar de que las representaciones artísticas y los relatos históricos tienden a glorificar las cacerías exitosas de los leones por parte de los humanos, es crucial entender que, en muchos casos, los felinos no eran meros objetos de caza, sino adversarios formidables. Los leones, lejos de ser simplemente símbolos de poder o presas fáciles, eran depredadores peligrosos que en ocasiones se llevaban la victoria. El filósofo griego Aristóteles, conocido por sus estudios sobre la fauna,
señaló que los leones en Grecia representaban una amenaza mucho mayor que los de África debido a su cercanía con las ciudades y aldeas humanas. Los leones europeos, que se habían acostumbrado a vivir cerca de los humanos, no solo atacaban el ganado, sino que también se acercaban a las poblaciones, lo que aumentaba los encuentros peligrosos. Los relatos de esa época cuentan cómo los leones se aventuraban dentro de las ciudades, especialmente en las zonas más rurales y montañosas, donde la caza no era lo único en juego. Uno de los relatos más impactantes sobre un encuentro fatal involucra a un gobernante de la región de Arta, que fue asesinado por una leona durante una cacería. Este tipo de historias contribuyó a la construcción del león como un animal que representaba no solo fuerza, sino también la imprevisibilidad de la naturaleza, capaz de derribar incluso a los más poderosos. En muchos casos, los leones no solo atacaban a personas en solitario, sino que también se aprovechaban de situaciones de debilidad, como el ataque a ancianos o niños que no podían defenderse tan eficazmente. Estos encuentros mortales no solo eran vistos como tragedias aisladas, sino como lecciones sobre los límites del poder humano frente a la naturaleza salvaje. Los leones, como los seres más temidos de su tiempo, demostraban la cruda realidad de que el ser humano, por muy hábil y poderoso que fuera, no estaba exento de los peligros del mundo animal. Aunque los romanos no convivían con leones en su territorio natural, su impacto y la fascinación por estos animales exóticos fueron innegables. Durante el auge del Imperio Romano, los leones llegaron a Roma a través del comercio de animales exóticos, que se convirtió en una práctica común debido a la expansión del imperio y sus vastas rutas comerciales. Los romanos, que ya habían incorporado muchos aspectos de la cultura griega, también adoptaron la fascinación por los leones y otros animales salvajes. En Roma, los leones fueron utilizados en los combates de gladiadores, uno de los espectáculos más populares y sangrientos de la antigüedad. Estos animales, a menudo traídos de África, fueron liberados en las arenas del Coliseo para enfrentarse a gladiadores o ser utilizados en ejecuciones públicas. La feroz naturaleza de los leones los convirtió en un espectáculo impresionante y aterrador para los espectadores. En algunos de estos enfrentamientos, los leones eran capaces de matar a varios hombres en poco tiempo, lo que solo aumentaba su reputación como temibles adversarios. Un ejemplo destacado de la magnitud de los espectáculos romanos es el evento organizado por Pompeyo, en el que se sacrificaron hasta 600 leones en un solo día. Este tipo de eventos no solo servía para entretener a las multitudes, sino también para mostrar la riqueza, el poder y el control del Imperio Romano sobre los territorios conquistados. Los leones, como otras criaturas exóticas, simbolizaban la opulencia del imperio y el dominio sobre los pueblos lejanos. Sin embargo, a medida que los romanos continuaban utilizando a los leones en estos espectáculos, la población de leones en Europa comenzó a declinar. La caza masiva, el comercio de animales y los espectáculos en las arenas romanas contribuyeron significativamente a la desaparición de estos majestuosos animales de las tierras europeas. Así, mientras los leones se convertían en símbolos de poder y opulencia en Roma, su existencia en la naturaleza europea comenzaba a desvanecerse. Una tragedia que marcó el fin de una era en la historia natural del continente. Una subespecie de león, conocida como el león berberisco, también fue objeto de sacrificios masivos en Roma. Estos leones, originarios de África, eran conocidos por sus imponentes melenas y su gran tamaño. A menudo, los romanos los forzaban a luchar contra perros o incluso otros animales exóticos. Esta práctica, conocida como cebo de leones, era devastadora tanto para los animales como para los perros, que rara vez sobrevivían. El uso excesivo de estos leones en los espectáculos romanos
fue una de las causas de su extinción en Europa. No solo los leones enfrentaron el peligro de la caza en la antigüedad. Otro animal que pasó desapercibido en muchas culturas fue el uro o bos primigenius, antecesor del ganado doméstico. Este animal, con ejemplares que pesaban más de 1,5 toneladas, era considerado uno de los animales más grandes de su tiempo. Los griegos y romanos cazaban uros, y sus cuernos eran muy valorados. En Roma, los uros eran utilizados en el venatio, un espectáculo de caza que mostraba la destreza de los gladiadores. El deseo de los romanos por obtener animales exóticos llevó a la caza y comercio del tigre del Caspio, una especie que también se extinguió. Este tigre, que habitaba regiones como Irán, Mesopotamia, Turquía y Asia Central, era conocido por su tamaño imponente y su pelaje brillante. Aunque no se tiene mucha información sobre los enfrentamientos entre tigres del Caspio y leones, se sabe que estos tigres eran apreciados en los espectáculos romanos y que algunos emperadores, como Cómodo, incluso cazaron uno en los juegos. El primer encuentro documentado entre los griegos y los tigres fue con el tigre de Bengala, aunque fue un médico griego llamado Ctesias quien, en el siglo V a.C., hizo el primer registro de un tigre en la India. Más tarde, durante la campaña de Alejandro Magno, se documentaron más encuentros con tigres, lo que generó una fascinación por estos felinos que perduró durante siglos en la cultura grecorromana. A pesar de su impresionante tamaño y fuerza, el tigre del Caspio no pudo escapar de la caza masiva. Durante la colonización rusa de Turquestán y la expansión del uso de armas de fuego, los tigres fueron eliminados, y en 1997 se reportó el último avistamiento de un tigre del Caspio. Esta extinción marcó el fin de una especie que había dejado una huella imborrable en la historia. No todos los animales que coexistieron con las antiguas civilizaciones fueron grandes y feroces. Un ejemplo curioso es el elefante enano de la isla de Tilos, en Grecia. Estos elefantes, de apenas 1 metro de altura, habitaron la isla en tiempos prehistóricos y fueron probablemente conocidos por las antiguas civilizaciones. Aunque se extinguieron antes de la llegada de los griegos, se cree que los restos de la especie Palaeoloxodon-tesi pudieron haber sido vistos por ellos. Las civilizaciones de Roma y Grecia no solo marcaron la historia con sus logros culturales, sino también con sus encuentros, cacerías y sacrificios de animales que, lamentablemente, ya no existen. Desde los leones hasta los tigres del Caspio y los elefantes enanos, estos animales forman parte de un legado histórico que, aunque fascinante, también nos recuerda las consecuencias de la intervención humana en el mundo natural.